Dios los bendiga. Gracias, Pastor Francisco. Gracias, pastores, por tener a bien que el día de hoy pueda yo compartir la palabra de Dios con la congregación. ¿Me escuchan bien ahí, hermanos? Sí. Y por la confianza, damos gracias a Dios a eso. Bien, hermanos, les quiero pedir, por favor, que abran sus Biblias en la epístola de Santiago, la carta de Santiago. Y el día de hoy, hermanos, estaremos exponiendo con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, del versículo 1 al versículo 8. El capítulo 1, versículo 1 al 8. Antes de comenzar, hermanos, a exponer el texto, quisiera mencionarles algo importante, hermanos, sobre el sermón de esta mañana. Este sermón, hermanos, se encuentra enmarcado dentro del tema general de la perseverancia paciente durante las pruebas y las tentaciones que afirmarán la fe o que demostrarán la falta de la misma por medio de nuestras obras. O como diría el puritano inglés del siglo XVII, John Owen, la verdadera comprensión de la fe es que, aunque somos justificados solo por la sangre de Cristo, la fe que nos justifica nunca viene sola, sino que siempre es acompañada por todas las demás gracias y virtudes que son producidas por el Espíritu Santo en nosotros. Así que rogamos a Dios que el Señor nos guíe a través de la predicación de esta mañana, mis hermanos. Bien, el texto comienza diciendo, lo voy a leer para ustedes, hermanos, para después proceder a explicar un poco acerca del contexto. Versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El autor de la epístola, hermanos, se identifica a sí mismo como Santiago. Este nombre es una variante al español de Jacobo. El nombre Santiago es derivado del latín Sanctus Jacobus. La traducción Reina Valera, por ejemplo, 1909, y la Biblia Sacra Vulgata, también como la Biblia del Oso, entre otras, traduce el nombre Santiago directamente como Jacobo, ya que en el griego el nombre Santiago se pronuncia algo así, Jacobus. En el Nuevo Testamento, hermanos, el nombre de Jacobo pertenece por lo menos a 3 personas, o a 3 personajes distintos. El primero, podríamos hablar acerca de Jacobo, hermano de Juan, hijo de Zebedeo, según Mateo capítulo 10, versículo 2. Este, hermanos, fue el primer apóstol quien la palabra de Dios registra como el primero en ser martirizado, o el primero que fue muerto a causa del evangelio, específicamente a espada por el rey Herodes, según nos relata Hechos capítulo 12, versículo 2. Lo cual descartaría la idea de que este podría haber sido el autor de la carta, ya que murió a muy tempranamente. El segundo personaje podría ser Jacobo, el hijo de Alfeo, otro discípulo, otro apóstol más, que también está ahí en Mateo capítulo 10, versículo 3. Sin embargo, hermanos, no es prominente en el registro de las Escrituras,
y muy poco se sabe al respecto de él. Y por último nos queda un tercer candidato, Jacobo, el medio hermano de Jesús, quien al principio no había creído al Evangelio, sino que hasta después de la resurrección de Jesucristo, Jacobo, el medio hermano de Jesús, sería reconocido después como un apóstol y uno de los principales encargados en la iglesia con sede en Jerusalén. Este último, es decir, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, es el más votado o por consenso general, el más consistente con relación a la carta. Al principio Jacobo no había creído en el Señor, como les mencioné anteriormente. Por ejemplo, vayamos ahí al Evangelio según San Juan, capítulo 7. San Juan, capítulo 7. Versículos 3 y 5, que dice lo siguiente: y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Es decir, los hermanos de Jesús le estaban diciendo esto a él. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Versículo 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Y esto incluye a Jacobo, su medio hermano. Pero después, Cristo o Jacobo tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, según lo registra el apóstol Pablo. Acompáñenme a 1 Corintios. Según lo registra el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 7. Y que apareció a Cefas, es decir, Pedro, y después a los 12, me equivoqué, sí, y que apareció a Cefas y después a los 12, versículo 6, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ahora sí, versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Es decir, Jacobo, aunque no había creído al principio, el medio hermano de Jesús, después de que Cristo se le aparece, tiene un encuentro, Jacobo con Cristo, ya con el Cristo resucitado, aparentemente las escrituras después nos narran que él crea el Evangelio, puesto que, por ejemplo, si nosotros vamos a el libro de Hechos, ahí en el capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículo 14, dice lo siguiente: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es decir, ahí estaba también Jacobo en el aposento alto, esperando aquella promesa que nuestro Señor Jesucristo le había hecho a sus discípulos, de donde descendería el Espíritu Santo sobre ellos. Ahora Jacobo ya era parte de el grupo o el cuerpo de los discípulos que habían creído en el Señor Jesucristo. Y más adelante, hermanos, Jacobo se convierte y es reconocido como un anciano u obispo, lo cual es lo mismo, en Jerusalén por el apóstol Pablo. Si vamos a la carta de Gálatas, capítulo 1, versículos 18 y 19, dice lo siguiente: Gálatas 1, 18 y 19. Después, pasados 3 años, el apóstol Pablo está relatando acerca de cuando él subió a Jerusalén y tuvo compañerismo con los demás apóstoles, pues algunos dudaban o negaban el hecho de que el apóstol Pablo había sido llamado como apóstol, como uno de los apóstoles, en este caso apóstol a los gentiles, y él está relatando un poco acerca de este testimonio y esta aprobación, donde los demás apóstoles lo reconocen a él también como un apóstol. Entonces dice, en el capítulo 1, versículo 18, después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano de Jesús. De manera que el apóstol Pablo reconoce a Jacobo ahora como uno de los apóstoles. Inclusive, más adelante, ahí mismo en la carta, en el capítulo 2, versículo 9 y 10,
no solamente se le reconoce el apóstol Pablo como uno de los apóstoles, sino que la iglesia misma reconocía a este Jacobo, medio hermano de Jesús, como uno de los pilares de la iglesia. Miren, por ejemplo, capítulo 2 de Gálatas, versículos 9 y 10 dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, es decir, Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, es decir, a los judíos. Por lo tanto, hermanos, ahora bien, ¿por qué creemos entonces que Jacobo, el medio hermano de Jesús, es el autor de la epístola? No sé si alguien me pudiera regalar agua, por favor. La razón es que es debido a que se hace notar, hermanos, o se ha hecho notar que la carta de Santiago y también, por ejemplo, la carta escrita en el Concilio de Jerusalén, esto lo encontramos en Hechos capítulo 15, donde se lleva a cabo, hermanos, un primer concilio para solucionar o hacer una resolución de algunos problemas que estaba teniendo la iglesia, puesto que algunos de las sectas de los fariseos que habían creído al evangelio estaban cuestionando si los gentiles debían o no ser aceptados como parte de ese pueblo de Dios. Usted puede leerlo, capítulo 15 de Hechos, usted va a ver ahí la problemática. Y entonces se reúnen los apóstoles, se reúnen los ancianos, gracias hermano, se reúnen los ancianos de la iglesia y están ahí discutiendo este asunto. Y Jacobo toma la palabra. Primero toma la palabra Pedro para hablar del testimonio de que cuando él había ido a predicar a los gentiles habían recibido el Espíritu Santo de Dios como una señal de aprobación y de aceptación. Luego, inmediatamente Jacobo toma la palabra y él sugiere que se escriba una carta, un conducto, en donde se le diga a las iglesias que los gentiles deben de ser integrados a ese pueblo y que no se les mande a circuncidarse ni a someterse a la ley de Moisés, pues ellos no eran judíos, sino esto solamente pertenecía a los judíos. Esto es el asunto de la carta. Y entonces se menciona esta importancia, ¿no? Donde Santiago, al parecer, quien es el autor de ese documento o esa carta, él, hermanos, en esa carta, allí en Hechos, vamos a Hechos, capítulo 15. Ahí en esa carta, en Hechos 15, en el versículo 23, Santiago, al parecer, es el que escribe ese conducto y dice lo siguiente, en el versículo 23, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, y vean la última frase o palabra, salud. Bueno, según los eruditos, encontramos que de todas las cartas que hay escritas, solamente la carta de Santiago y esta carta que se redactó en el Concilio de Jerusalén contienen la misma palabra salud, lo cual era un saludo muy típico griego. Y es curioso ver que a lo largo de todo el Nuevo Testamento, el único que saluda de esta misma manera es el apóstol Santiago o Jacobo. La palabra ahí es Jairem, en griego. Era una manera muy común de comenzar una carta. La segunda coincidencia es la frase que ahí mismo se utiliza, dicha por Jacobo, en el capítulo 15, versículo 17, donde él dice, capítulo 15, versículo 17, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que se haga conocer todo esto desde tiempos antiguos. En la carta de Santiago, hermanos, de igual manera, Santiago utiliza esta misma frase, que se haga notar. La gracia que ha sido dada a cada uno de vosotros. De manera que encontramos estas dos coincidencias dentro de la carta o las evidencias internas. Y por otro lado, hermano, no hay nada en la carta de Santiago o Jacobo
que un judío ortodoxo no pudiera aceptar cordialmente si la leía desde su entorno. Se podría decir que todo esto que he mencionado va perfectamente, hermanos, con Santiago, el medio hermano de Jesús, el cual era el líder o un líder prominente de la iglesia en Jerusalén, de la cristiandad judía. Y como dirigente de esa parte de la cristiandad, pues podría ser algo mayormente aceptado que él escribiera esta carta. Según el historiador judeo-romano Flavio Josefo, en su escrito Antigüedades, él dice lo siguiente: Santiago fue ejecutado, Jacobo el hermano de Jesús, por el recién nombrado sumo sacerdote Ananías ben Ananías en el año 62 a 64 después de Cristo. Debido a esto, hermanos, es muy posible que esta carta haya sido escrita entre los años 42 a los años 60. Algunos se inclinan al hecho de que fue escrita más tempranamente, otros mencionan que fue escrita un poco más tardío, es decir, ya después de los años 50. En fin, en cuanto a su destinatario o a su remitente principal, hermanos, el versículo número 1 nos indica que este remitente eran los creyentes judíos que habían sido dispersados. Veamos el versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Esa expresión 12 tribus se está refiriendo al pueblo judeocristiano, los judíos que habían creído ahora el evangelio y que habían sido dispersados o que habían tenido que salir de su ciudad natal a causa de persecuciones que había contra el pueblo cristiano. Posiblemente esta salida de muchos judíos creyentes sucede después de la muerte de Esteban, que nos relata el capítulo 7 del libro de Hechos. Por otro lado, hermanos, es importante destacar que en este primer versículo, aunque la traducción Reina Valera 1960 Jacobo se identifica a sí mismo como siervo de Jesucristo, el griego utiliza la palabra doulos. Propiamente significa alguien que pertenece a otro, es decir, un esclavo, sin derecho y sin propiedad. De hecho, el adjetivo inmediato que utiliza el apóstol Santiago para referirse a nuestro Señor Jesucristo es precisamente la palabra curios, que traducido sería Señor, lo que se traduce como una persona que ejerce sus derechos absolutos de propiedad. Este término, hermanos, es utilizado por los apóstoles en sus cartas. El apóstol Pablo también se presenta como un siervo de Jesucristo. El apóstol Pedro también se presenta como un siervo de Jesucristo, un esclavo de Cristo. Sin embargo, hermanos, este adjetivo no solamente es algo que identifica o identificaba a los apóstoles, sino también es algo que se aplica a todos los creyentes de manera general, tal como el apóstol Pablo lo menciona en 1 Corintios capítulo 6, cuando dice: porque ustedes, es decir, está hablando de los cristianos, han sido comprados a precio. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo, en su espíritu, los cuales son de Dios. De manera, hermanos, que solo los esclavos en Cristo encontrarán su libertad, su paz y su gloria en la perfecta sumisión a la voluntad de Dios. Solo es ahí donde el hombre logrará encontrar verdadera paz, verdadera confianza y plenitud de gozo, cuando el hombre se somete bajo la voluntad del único Dios santo y cariñoso. La epístola, hermanos, ha sido considerada de muchas maneras en cuanto a su género literario, debido a que, según los comentaristas y los eruditos, su contenido es un tipo de sermón, es decir, para ser leído en voz alta, dicen algunos. Otros eruditos lo califican como una diatriba, es decir, un discurso ético y moral con un tono rudo y directo, muy común en el siglo I y el siglo II.
También ha sido catalogado esta epístola como un tipo de literatura sapiensal del Nuevo Testamento, es decir, similar a el libro de Job del Antiguo Testamento, Cantares, Eclesiastés y Proverbios. Sin embargo, aunque podemos asumir que contiene todos estos tipos de literatura, el escrito ha sido formulado como una carta para fines o efectos de su circulación. Por esa razón, yo he titulado a este sermón Los Proverbios de Santiago. En cuanto a su contenido, la epístola de Santiago contiene más de 20 referencias al Sermón del Monte registrados en el Evangelio según Mateo, por lo que también podríamos decir que la epístola de Santiago es un eco del Sermón del Monte. Miren, por ejemplo, Santiago capítulo 1, versículo 2 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Santiago dice, capítulo 1, versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales y sin que os falte alguna cosa. El Sermón del Monte, capítulo 5, versículo 48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El Sermón del Monte, capítulo 7, versículo 7, Jesús dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y así, hermanos, pudiéramos básicamente citar toda la epístola de Santiago y encontrar esa relación que existe entre la carta de Santiago y el Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo. Santiago también, hermanos, hace afirmaciones directas y penetrantes acerca de vivir una vida sabia. Contiene un énfasis práctico que destaca no el conocimiento teórico de la sabiduría, sino la conducta que revela la fe. Por esto, la importancia de la sabiduría en esta carta juega un papel prominente. Podemos notar que Santiago, hermanos, guarda también una relación con el libro de Proverbios. Los temas tratados en la epístola son muchos y variados, y además Santiago, no pocas veces, mientras está explicando un punto determinado, pasa abruptamente a otro punto e inmediatamente reanuda su argumento anterior. Al mismísimo estilo, hermanos, que Proverbios. Si todos aquí en algún momento han leído el libro de Proverbios, podrán darse cuenta de eso. Veamos, por ejemplo, Santiago capítulo 4, versículo 6. Porque Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mientras que Proverbios capítulo 3, versículo 34 dice: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Santiago capítulo 4, versículo 13 y 14 dice: vamos ahora, a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestro día? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Proverbios 27:1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. Santiago capítulo 5, versículo 20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, cubrirá multitud de pecados. Y Proverbios dice, capítulo 10, versículo 12: el oído despierta rencillas, pero el amor cubrirá multitud de pecados. Por esta razón, hermanos, repito, he titulado
he nombrado el título de mi sermón, Los Proverbios de Santiago. Y aunque la epístola, debo confesar, es una epístola que ha sido controversial y difícil, pero bueno, la ventaja es que estoy casado y me gustan las cosas difíciles, hermanos. Los casados entenderán eso. Así que me he propuesto el día de hoy, hermanos, exponer ante ustedes estos versículos para su propia edificación. Ha sido controversial, puesto que en la carta únicamente menciona a Cristo 2 veces. Y existe una aparente contradicción al evangelio de la gracia predicado en las cartas por el apóstol Pablo. La carta, a pesar de ello, contiene una enorme riqueza. El autor sugiere que el elemento esencial e incluso un medio primario de perseverar, la vida cristiana es vivir sabiamente. Esta carta, hermanos, desafía la hipocresía y la falsa religión de muchos. Nos lleva a examinar si nuestra fe es una fe genuina o es una fe falsa. Dicha fe, hermanos, es probada a la luz de nuestras obras, ya sean buenas o malas, como lo dice Santiago, capítulo 2, en el versículo 14 al versículo 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si algún hermano o hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Una vez dicha mi introducción, hermanos, esto solamente fue la introducción de mi sermón. Ahora sí procedamos a observar el pasaje. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A simple vista, hermanos, pudiéramos pensar que el texto aquí mencionado sugiere una contradicción. Es decir, ¿cómo es posible, Santiago, que me esté solicitando tener sumo gozo cuando me encuentre entre varios tipos de pruebas? Eso no puede ser, Santiago. Sin embargo, hermanos, la solicitud de Santiago no tiene que ver con un sentimiento de alegría cuando estamos en pruebas necesariamente. ¿A qué se refiere entonces? La palabra utilizada aquí, tened, es del verbo griego egeomai. Y resulta interesante porque debido a esta palabra griega, hermanos, significa hacer frente o liderar. De hecho, hermanos, es exactamente la misma palabra que se utiliza para pastores. Egeomai. Lo que nos indica el texto, hermanos, que no se refiere necesariamente a adquirir un sentimiento, sino más bien a tener una disposición favorable hacia las pruebas. Ahí ya cambia el punto. No se trata del sentimiento de alegría, sino a una disposición favorable ante las diversas pruebas. El erudito en hebreo John Hill comenta al respecto. Es una gran lucha de aflicciones que soportan, como lo hicieron estos creyentes. Sus pruebas vinieron de diferentes trimestres, fueron perseguidos por sus compatriotas los judíos y estaban angustiados por los gentiles entre los cuales vivían, y sus indignidades y sus reproches fueron muchos, y sus sufrimientos de diferentes tipos, como confiscación de bienes, encarcelamiento del cuerpo, destierro y muertes de varias formas. El texto también dice, cuando os halléis. Y noten algo, hermanos, el texto no está diciendo si os halléis. No.
cuando os halléis en diversas pruebas. La idea, hermanos, es encontrarte rodeado de pruebas. En otras palabras, es como si el escritor estuviera diciendo, no tienes escapatoria. Porque, ¿saben qué, hermanos? Tarde o temprano, todos los creyentes tendremos que atravesar por diversas pruebas, y es algo inevitable. La vida cristiana no consiste, hermanos, en que todo sea color de rosa. ¿Quién dijo esa mentira? De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada, porque muchas veces seremos perseguidos, atropellados o maldecidos a causa del evangelio. La vida cristiana, hermanos, consiste en atravesar constantemente diversas pruebas. La palabra prueba en este versículo, hermanos, es la palabra peirasmos del griego. Este término puede ser traducido también como tentación o prueba dependiendo del contexto en el que se ha citado. Por ejemplo, si usted lee ahí mismo capítulo 1, versículo 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. Es la misma palabra, peirasmos. Sin embargo, el contexto define el significado de la palabra. En otras palabras, valga la redundancia, en el versículo que nosotros estamos estudiando, hermanos, habla de las pruebas que Dios envía con un propósito, un fin específico, santo, puro, amable, cariñoso y bueno. En el versículo 13, las pruebas a las que se refieren ahí son aquellas que nos seducen a practicar el pecado, es decir, lo que llamamos tentaciones. Hermanos, no es que estas aflicciones sean motivos de gran alegría en sí mismas. ¿Quién, hermanos? ¿Quién de aquí va a estar alegre? Va a estar con una sonrisa y cantando un canto de alegría cuando está atravesando diversas pruebas. Cuando el matrimonio está pasando por los lados más oscuros. Cuando los hijos están en un ataque de rebeldía. Cuando la economía va en picada. ¿Quién de aquí va a estar sonriendo como si nada pasara? Sería una completa contradicción, hermanos. E inclusive, si me lo permiten, sería una especie de masoquismo. El texto no sugiere estar alegres debido a las pruebas. El texto nos exhorta, nos anima a estar alegres con solicitud o disposición debido a que el resultado de esas pruebas que vienen por Dios traerán resultados favorables y nos conducirán a la madurez y a la santificación de nuestras almas. Es por eso que Santiago nos exhorta, nos anima a tener esa disposición ante las pruebas. No debido a las pruebas, sino debido al resultado que esto va a producir. Y seamos honestos, hermanos, si alguno de nosotros observa un poco su vida, años pasados, y recuerda aquella circunstancia tan difícil de la vida, usted ya sabe, ¿verdad? Viaje por un momento en su memoria. Y mírese hoy, ¿a poco no esas circunstancias lo han hecho más fuerte? ¿A poco no esas circunstancias le han permitido madurar en esas áreas de su vida en las cuales usted creía que era maduro, pero que revelaron que en realidad no lo era? Lo que nos lleva a nuestro siguiente versículo, versículo 3 y 4, el cual he titulado como encabezado el propósito de las pruebas. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es importante aclarar, hermanos, que el texto no indica que las pruebas produzcan fe. Esto es importante mencionar. Las pruebas no producen fe. La fe, hermanos, como dice Romanos 10:17, solamente es producida por el oír y el oír de la palabra de Dios. Las pruebas no producen fe. Versículo 3, entonces. La palabra que se traduce aquí como paciencia es la palabra griega upomone.
En nuestro idioma español castellano, la palabra paciencia es una especie de cualidad que te ayuda a esperar callado en la sala de espera del IMSS, ¿verdad? Eso sería la paciencia en nuestro idioma español castellano, ¿verdad? Estar ahí sentadito en la sala del IMSS esperando tu turno que nunca llega. Ahí metí un gol, ¿no? Al IMSS. Sin embargo, hermanos, esta palabra upomone se deriva de otras dos palabras griegas. Upo, que se traduce como bajo o debajo, y meno, que se traduce como soportar o permanecer. Lo que indican en su significado que es alguien o tiene la imagen de alguien, de una persona que está permaneciendo debajo de una carga muy pesada, pero que no tiene la intención de salir huyendo, sino que está ahí resistiendo. No quiere huir y dejar esa carga, no, está ahí luchando, cargando esa carga, llevando esa carga. También pudiéramos compararlo con alguien que está en un gimnasio, por ejemplo, realizando una rutina de press de pecho, ¿verdad? Allí en el banco. Y está en su última repetición, en su cuarta serie, ya después de que hizo 12 repeticiones, 4 veces está ahí. En su última repetición y está cargando con los brazos temblorosos. Los que van al gimnasio saben de qué hablo. Y está ahí en su última repetición, pero dice, todavía puedo, 2 más. ¿Sí? Porque él sabe que al hacer eso conseguirá lo que conocen, lo que se le dice la hipertrofia muscular, es decir, va a lograr que su músculo crezca y se vuelva fuerte. Esa es la idea de esta palabra aquí en el texto, sobre la paciencia. No es una paciencia a estar callados, en silencio, quietos, sino una paciencia que se refiere a la resistencia, a resistir, porque sabes que habrá un resultado. Versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Este texto se refiere a que la paciencia debe de ser desarrollada de tal manera que logre su consumación. El teólogo británico del siglo XVIII, Adam Clarke, dice lo siguiente al respecto. Estas expresiones en su aplicación actual para algunos son tomadas de los juegos griegos. El hombre perfecto era el que hubiera obtenido la victoria en cualquiera de los ejercicios atléticos, pero entero, es decir, completo, era quien había alcanzado la victoria en el pentatlón en cada uno de los 5 ejercicios. Charles Spurgeon dijo al respecto en un tono de nostalgia: he mirado hacia atrás a los tiempos de prueba con una especie de anhelo, no de que vuelvan, sino de sentir la fuerza de Dios como lo he sentido en ese entonces, de sentir el poder de la fe obrando en mí, como he sentido en esos momentos, de aferrarme al poderoso brazo de Dios con que me aferré a Él en esa época, y de ver a Dios en acción como lo vi en ese entonces. Estimados hermanos, Dios utiliza las pruebas como un medio de gracia para que el creyente se desarrolle de tal manera que logre alcanzar mediante estos procesos de prueba la deseada y aclamada, pero tan poco comprendida, madurez espiritual. De manera que deberíamos estar alegres cuando atravesemos diversas pruebas, porque llegará a nuestra vida la madurez que tanto nos hace falta. La sabiduría que viene de Dios, versículos 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada en una parte a otra. No piense pues que quien tal haga
que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es, hermanos, la sabiduría? ¿Es acaso meramente conocimiento? ¿O es la capacidad otorgada por Dios para hacerle frente a las circunstancias de la vida, cualquiera que éstas sean, de manera inteligente, regulados por una buena conducta, como lo podríamos llamar prudencia, mediante el arte de meditar en la perfecta voluntad revelada por Dios, que nos conduce a vidas piadosas, bajo el temor reverente a Dios? Como lo dice Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esta sabiduría, hermanos, no es algo que surge de adentro de nosotros mismos. No es algo que proviene de nosotros. Es algo que Dios otorga a quienes se lo piden. Como vemos, por ejemplo, el Señor, hermanos, no requiere de nosotros lo que está por encima de nuestras fuerzas, sino que Él está listo, dispuesto para ayudarnos siempre que lo pidamos. Él no te está pidiendo algo superior a tus fuerzas. Él está pidiéndote algo que Él sabe que puede proveer para ti. Pero hace falta que le pidas. Si alguno está falto de sabiduría, dice el texto, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. De hecho, Dios, hermanos, está tan dispuesto a otorgar sabiduría a los hombres que ha enviado a esta su sirvienta, la sabiduría, a que clame en las plazas y alce su voz en los principales lugares de reunión para ser escuchada. A lo cual dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisiste oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría mía. Y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerá del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Proverbios 1, 22 al 33. Miren, hermanos, todo padre desea que sus hijos tengan lo necesario, ¿cierto? Todos los padres deseamos que nuestros hijos tengan lo que necesitan. Inclusive, si se puede, un poquito más, ¿verdad? Y en ese punto, de ese poquito más, es donde la mayoría de nosotros pensamos, pues que se lo gane, ¿verdad? Entonces implementamos el famoso método ancestral, lávame el carro y te doy dinero. No digo que este método sea perfecto, hermanos, pero en realidad, la verdad es que a veces no funciona siempre. Pero al menos tiene la intención detrás de hay una intención detrás de esta táctica. Es hacer de ellos hombres productivos. Y miren lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 7 al 11. Pidan y lo hallarán. Y al que llame, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si un hijo pide pan, le da una piedra?
O si pide pescado, le da una serpiente. Pues ustedes, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará todas las cosas buenas a los que se las pidan? Dios, hermanos, es generoso y no hay nada que lo limite en darnos. Sin embargo, Él ha establecido este condicionante y dice, pero pida con fe, no dudando nada. Él es generoso, hermanos, y está dispuesto a darnos sabiduría abundantemente. Pero Él dice, pero pida con fe, no dudando nada. La palabra utilizada en el versículo 8, que se refiere al hombre de doble ánimo, proviene del griego disuchos, que es una palabra compuesta. Dis significa dos y psique, lo cual significa alma o mente. En otras palabras, el hombre de doble ánimo es aquel que tiene dos pensamientos, o como diría Clara, el hombre de dos almas tiene una enfocada en la tierra y la otra en el cielo. Quiere asegurar ambos mundos. No quiere renunciar a la tierra y no quiere dejar el cielo. Estar a la mitad del camino, queridos hermanos, no nos llevará a ninguna parte. Amigo que te encuentras aquí el día de hoy, estar a la mitad del camino, ser un simpatizante de Cristo, no te llevará a ningún lugar. No nos llevará a ningún lugar. A veces sentirnos alentados, eufóricos y decir, hoy sí voy a ir a la iglesia, pero al siguiente semana amanecer deprimidos y decir, hoy como que no me siento bien. Hermanos, no nos llevará a ningún lado. Estar a la mitad del camino no conducirá a ningún lado. Se requiere que pidamos con fe. Se requiere que pidamos no dudando. Dios requiere de nosotros que nos dispongamos a atravesar las pruebas y las dificultades de la vida, hermanos, resistiendo, sabiendo que el fruto de esta nos llevará a una mayor madurez. Pero al mismo tiempo, provee las gracias, hermano. Provee los medios, hermano, para que podamos atravesarlas de su mano, para que podamos avanzar firmes con Él. Él no nos abandona, Él no nos deja, pero espera que nosotros confiemos plenamente en Él. Sin duda alguna, la carta de Santiago es una carta desafiante. Al confrontarnos con la realidad inequívoca de nuestra fe, la cual será probada por medio de las dificultades. Sin embargo, al mismo tiempo, nos brinda descanso cuando nos insta a confiar en la soberanía de Dios, la cual se ve desplegada al utilizar las dificultades circunstanciales de la vida, llamadas las pruebas de nuestra fe, con las más puras y cariñosas intenciones de llevarnos a la madurez espiritual y alcanzar así una fe mayormente visible y robusta. Santiago presenta al lector las demandas prácticas del Evangelio. Santiago no está hablando de un evangelio de obras. Santiago está hablando de que la fe genuina, la fe verdadera que recibimos de Dios al creer en su Hijo Jesucristo, debe venir acompañada de obras, las cuales a su vez demostrarán si esta fe es una fe verdaderamente cimentada en el único que puede sostenerla, en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos,
Este escrito tiene tanto que ver con la vida diaria y no deja lugar al escapismo moral ni a las especulaciones teológicas. Frente a las afirmaciones del autor, solo nos queda actuar conforme a las demandas del Evangelio. De ahí que el centro del mensaje de Santiago se encuentra en su llamado a una vida ética basada en el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, no es fe más obras para ser salvos. La ecuación es: recibes la fe. Una fe que es dada por Dios. Una vez recibida esa fe tiene que producir obras conforme a las demandas del Evangelio. Santiago empieza su epístola diciendo: Santiago, esclavo de Jesucristo, porque él había entendido las demandas del Evangelio. Oremos. Amado Padre, gracias te doy por tu palabra. Sabiendo, Dios, que hemos fallado, hemos pecado. En ocasiones hemos sido en gran medida negligentes. Hemos descuidado el don que hemos recibido en ocasiones. Y por eso, Dios, y sobre todo, rogamos, Señor, que nos sostengas con la diestra de tu poder y a través de la única persona que puede sustentarnos, que es tu Hijo Jesucristo, podamos hallar descanso, Señor, al vivir nuestras vidas conforme a las demandas del Evangelio, pues no es mediante la ley, sino mediante la gracia de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, pues, Señor, a vivir vidas que te adoren, que te alaben y que exalten tu nombre, que exalten tu amorosa y cariñosa santidad revelada a nosotros. Perdónanos y guíanos, Señor, a la madurez, a la medida de un varón perfecto. Cada día moldea nuestro carácter, nuestras vidas, de tal manera que nos parezcamos más a tu Hijo Jesucristo. Señor, te ruego por aquellos que están aquí y que han escuchado el Evangelio quizás por primera vez, que tu palabra haya hecho la obra en ellos. Todo esto lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.